Mensajes de salvación para leer. Título de este mensaje: Salvemos nuestras almas. Los detalles. La Biblia, primero, en 1 de Corintios 15:52 nos dice, en un momento, en un abrir y cerrar de ojos, a la final trompeta, porque se tocará la trompeta, y los muertos serán resucitados incorruptibles, y nosotros seremos transformados. Segundo, en 1 de Tesalonicenses 4:16-17, la Biblia también nos dice, el Señor mismo con voz de mando, con voz de arcángel, y con trompeta de Dios, descenderá del cielo, y los muertos en Cristo resucitarán primero. Luego nosotros los que vivimos, los que hayamos quedado, seremos arrebatados juntamente con ellos en las nubes para recibir al Señor en el aire, y así estaremos siempre con el Señor. También en Hechos 1:12-14, la Biblia dice, entonces volvieron a Jerusalén desde el monte que se llama del Olivar, el cual está cerca de Jerusalén, camino de un día de reposo. Y entrados, subieron al aposento alto, donde moraban Pedro y Jacobo, Juan, Andrés, Felipe, Tomás, Bartolomé, Mateo, Jacobo hijo de Alfeo, Simón el celote y Judas hermano de Jacobo. Todos estos perseveraban unánimes en oración y ruego, con las mujeres, y con María la madre de Jesús, y con sus hermanos. Al meditar en los pasajes de la Biblia de arriba, se deduce que María, al estar unánime con los apóstoles, en Hechos 1:14, ella llegó a ser bautizada en agua, al igual que los apóstoles, antes de ser llenada, 8 días después, con el Espíritu Santo. Porque todos los que estaban en el aposento alto con ella, llegaron a ser bautizados en agua, y María no era ni más ni menos de Jesús que los demás que se reunían en el aposento alto. Jesús claramente les instruyó que debían ser bautizados después de adultos, y si María se bautizó después de adulta, cada persona que se considera hija de Dios, debería hacerlo. En esos tiempos de los apóstoles, no existía el bautismo de bebés, que hoy en día, algunas iglesias practican. Porque María la madre de Jesús no era ni menos ni más de Jesús que los demás que se reunían en el aposento alto, porque en Mateo 12:50 en la Biblia, Jesús dice, todo aquel que hace la voluntad de mi Padre que está en los cielos, ese es mi hermano, y hermana, y madre. De modo que hacer la voluntad de Dios estás por encima de los lapsos sanguíneos de este mundo. Delante de Dios, para nosotros, lo que más vale es hacer la voluntad de Él. La Biblia, en Mateo 3:9 dice, Dios puede levantar hijos a Abraham, aun de estas piedras. Jesús nuestro Salvador fue hijo de María, pero Dios es todopoderoso, y por eso Él puede levantar hijos, aun de las piedras. Allá en el aposento alto, María sabía que ella era una más de los hijos de Dios reunidos en ese lugar. Ella sabía que ella no tenía privilegios especiales, aun cuando ella era la madre de Jesús. Los primeros 3 pasajes de arriba de la Biblia, en combinación con San Lucas 23:43 y San Juan 3:13, revelan dónde están los hijos de Dios que ya se fueron de este mundo, y del futuro de ellos para cuando Cristo regrese de nuevo. Todos escuchamos y leemos que Cristo viene pronto, y cuando Él regrese, los hijos de Dios que ya se fueron, regresarán también, para recibir al Señor en el aire, como dice arriba 1 de Tesalonicenses 4:17. Es que Jesús, en Juan 14:3 en la Biblia, dijo que Él regresaría a este mundo a buscar a su pueblo, y llevarlo al cielo. Pero Jesús se reunirá con su pueblo a la altura de las nubes. Esto significa que los hijos de Dios todavía no han subido al cielo, donde Cristo reina. Así que, cuando Cristo regrese, a la altura de las nubes, habrá una reunión de millones de almas de personas que vivieron en este mundo. Esas almas, para entonces, estarán transformadas en ángeles, y Dios se las entregará a Cristo. Pero al regresar a la altura de las nubes, ellas no tocarán la superficie de esta tierra, porque para entonces en esta tierra comenzará una gran tribulación. Acerca de esto, en Mateo 24:21, Cristo dice, habrá entonces gran tribulación, cual no la ha habido desde el principio del mundo hasta ahora, ni la habrá. Esta tribulación estará acompañada de un caos terrible, y se cree que durarán 7 años. Esos millones de almas han estado y estarán en el paraíso de Dios, según nos revelan San Lucas 23:43 y San Juan 3:13. Hasta el día de hoy, Jesucristo es el único que ha resucitado para entrar al cielo, porque así lo dice San Juan 3:13 en la Biblia. Cristo está en el cielo junto al Padre Dios reinando como Rey de Reyes, y Señor de Señores, ver Apocalipsis 19:16, en la Biblia.
Es necesario que los hijos de Dios resuciten como resucitó Jesús, antes de subir al cielo, donde nuestro Salvador Jesús reina. Recordemos que Jesús subió al cielo después que Él resucitó, como se lee en Hechos 1:9-11 en la Biblia, y así los hijos de Dios subirán al cielo después que resuciten. Nadie más todavía ha pasado por la resurrección por la cual pasó Jesús. La Biblia no dice que alguien más ha resucitado a la manera de Jesús. Todas las demás almas que salieron de este mundo y ángeles las condujeron al paraíso, no al cielo, ver Juan 3:13, cada una está en un lugar personal allá, donde estarán hasta el momento cuando Cristo regrese de nuevo a la tierra. Dios tiene esas almas en descanso espiritual en el paraíso, al estilo de bebés que van a nacer de mujeres embarazadas. Esas almas no están trabajando para Dios ni están haciendo lo que se les antoje hacer. Ellas están inactivas, como están inactivos los bebés que pronto nacerán. De modo que resucitar como Jesús resucitó, es como nacer para luego subir al cielo, así como Jesús subió después de resucitar. Cuando esto suceda se va a cumplir lo que Jesús dijo en San Juan 14:3, cuando dijo, después de irme y de prepararles un lugar, vendré otra vez para llevarlos conmigo, para que ustedes estén en el mismo lugar en donde yo voy a estar. ¡Qué maravilloso será! La que fue madre de Jesús en este mundo, también está en descanso espiritual en el paraíso, porque la Biblia no dice que ya ella resucitó a la manera como su Hijo Jesús resucitó. Es una misma ley espiritual establecida por Dios, la cual se cumple para todos los que viven y han vivido en este mundo, y sus almas están y estarán con Dios. Esta ley de Dios establece que todo el que muere y ángeles de Dios conducen su alma hacia el paraíso, debe pasar por la resurrección espiritual. Jesús como un Hijo de Dios, ver Juan 5:17 de la Biblia, también estuvo en el paraíso, porque cuando Él fue crucificado, antes de morir, a alguien le dijo, hoy estarás conmigo en el paraíso, en San Lucas 23:43. Hasta el día de hoy, Jesucristo es el único que ha cumplido con esa ley espiritual de Dios, porque San Mateo 28:1-6 nos narra que Jesucristo resucitó 3 días después de su muerte. De modo que Jesús murió, luego estuvo en el paraíso, para luego resucitar, y esto mismo le sucederá a cada hijo de Dios. En Juan 20:17, Jesús recién resucitado, a María Magdalena le dijo, no me toques, porque aún no he subido a mi Padre, Dios. La Biblia no dice que María la madre de Jesús ya resucitó como su Hijo Jesús, ella está entre los que resucitarán con cuerpos incorruptibles. María está en el paraíso, y estará descansando espiritualmente, no físicamente, hasta el día que Cristo regrese. Cuando Cristo regrese se va a cumplir lo que leímos arriba en 1 Corintios 15:52. Esta es la voluntad del Padre Dios, y Jesucristo a Dios dijo, hágase tu voluntad, como en el cielo, así también en la tierra, en Mateo 6:10, 26:42, Lucas 11:2. A Dios le plació que las almas que están con Él, y que vivieron en este mundo en carne y huesos, hasta que no resuciten como dice 1 Corintios 15:52 en la Biblia, esas almas no estarán trabajando para Dios, ni mucho menos están ayudando a nosotros ni pueden hacerlo. Allá en el paraíso, ellas están como joyas y diamantes preciosos, muy preciados para Dios. Este es el premio de obedecer a Dios a través de Jesucristo, y según enseña la Biblia. María desde el paraíso no puede escuchar ni contestar oraciones enviadas desde este mundo a ella. Porque ella está como una bebé que va a nacer. Cuando María resucite, entonces Dios le dará todos los privilegios que ella se ganó en este mundo, al obedecer grandemente a Dios. Las personas millonarias y billonarias de este mundo, tienen cofres con joyas y diamantes carísimos, el paraíso es como un cofre de Dios, donde las joyas y diamantes son las almas que mientras vivían en este mundo, decidieron pasar los años obedeciendo a Dios a través de Jesucristo, y según enseña la Biblia, para luego pasar la eternidad con Dios. Todo lo bueno de Dios para nosotros, es producto del amor inmenso de Dios hacia nosotros, como revela San Juan 3:16. Dios trasladó a Enoc sin tener que morir, porque para Dios no valía la pena que ese diamante precioso estuviera en este mundo perverso, ver Génesis 5:24, en la Biblia. Las oraciones enviadas desde este mundo a las almas de los hijos de Dios, no llegan al paraíso, pues las almas en ese lugar de descanso, están como bebés que van a nacer. ¿Acaso puede un bebé que va a nacer interactuar con los que ya nacieron? De ninguna manera. Por eso las niñas de 6 años de edad, por ejemplo, que son violadas y asesinadas, o mueren en accidentes de carros, desde el paraíso las almas de ellas,
no pueden comunicarse con familiares en este mundo, para ellas contarles el infortunio por el cual murieron, ningún alma desde el paraíso puede comunicarse con los vivos de este mundo. Ellos están en descanso espiritual. En cambio, cuando personas oran rezan a la Virgen María y a otros, Satanás y sus demonios se apoderan de las oraciones enviadas a María, y a las demás almas que Dios tiene en descanso espiritual en el paraíso. Satanás y sus demonios, maliciosamente hasta hacen milagros a favor de las personas que oran, o rezan a María, y a otros y otras que están en el paraíso, y lo hacen con el fin de pescar almas para Satanás. El diablo y sus demonios se están apoderando de la mayoría de las almas, porque nosotros prestamos más atención a los asuntos de Satanás que a los asuntos de Dios. Los hermanos católicos que piensan que María escucha sus oraciones, lo que hacen es complacer a Satanás. Dios bien claro en la Biblia nos manda diciendo, clama a mí, y yo te responderé, en Jeremías 33:3, en la Biblia, y en la Biblia católica, Dios dice, llámame, y yo te responderé. Esta es una orden de Dios que debemos respetar y cumplir. En lo espiritual, debemos pedir ayuda, o invocar a Dios solamente en el nombre de Jesucristo. En San Juan 14:13-14 en la Biblia, Jesucristo da una orden de que pidamos al Padre Dios en el nombre del mismo Jesucristo, para que Dios sea glorificado. Dios no se contradice. Si Dios nos ha ordenado que clamemos a Él, y Él responderá, en Jeremías 33:3 en la Biblia, entonces Dios no va a aceptar que busquemos ayudas en santos, en santas, en vírgenes, en esto y en aquello, etcétera, etcétera. En toda la Biblia se lee que en lo espiritual dependamos de Dios solamente. Hasta el mismo Jesús lo dice, en San Juan 14:13-14 en la Biblia. Debemos entender que los asuntos de Dios, no son como la iglesia a la que usted pertenece quiere que sean, o como su iglesia ha enseñado como ella quiere que sean. Los asuntos de Dios son como Él los presenta en la Biblia. Nuestro destino espiritual debemos ponerlo solamente en manos de Dios, de Jesucristo, y del Espíritu Santo. Ellos tres son suficientes para que logremos alcanzar la vida eterna con Dios. La Biblia en ningún lugar nos exhorta a que clamemos, o pidamos ayuda y socorro a otros seres espirituales, sean que fueron humanos en este mundo, o creaciones celestiales de Dios. La Biblia exhorta a enviar oraciones, pedido, súplicas a Dios solamente. ¿De dónde nació la práctica de suplicar, invocar, pedir ayuda fuera de Dios? Nació de personas que no conocen lo que Dios enseña en la Biblia. Cuando Cristo regrese y establezca su reino espiritual, después que se cumpla lo que enseña 1 Corintios 15:52, entonces María la Madre de Jesús tendrá un papel especial en el reino de su Hijo Jesús, y posiblemente ella se manifestará como la mujer más poderosa, de entre las que vivieron en este mundo. Los hermanos católicos, para el bien de ellos, deberían estar solamente con Dios, con Jesús, y con el Espíritu Santo. Las iglesias romanas, incluyendo la católica, no enseñan esto, y eso contribuye a los que Cristo dice en San Mateo 7:14, donde dice que, pocas almas están entrando al reino de Dios. María será grande entre el pueblo de Dios. Pero será después que Cristo regrese. Mientras tanto, debemos dar toda la gloria a Dios solamente. Si usted quiere honrar a María, entonces obedezca a Dios al estilo de ella. Porque Dios quiere que nosotros obedezcamos a Él como María lo hacía en este mundo. María solo adoraba a Dios, nosotros también debemos adorar solo a Dios, en lo espiritual, ella solo clamaba, pedía ayuda, e invocaba a Dios, nosotros también debemos hacer eso, en lo espiritual, desde niña, la esperanza de ella solo estaba en Dios, nosotros también debemos imitar a María en eso. Aunque luego, después que Jesús ascendió al cielo, el Espíritu Santo reveló a María, que la salvación personal de ella debía ser a través de su Hijo Jesús, y después de esta revelación, todo lo que ella decía y pedía a Dios, lo hacía en el nombre de Jesucristo, ella nunca decía, en el nombre de mi Hijo Jesús. María crió a Jesús para Dios, no para ella, o para el mundo. Toda madre también debe criar a sus hijos para Dios. Debemos obedecer a Dios así de bien como María obedeció a Él, porque esto es algo que complace a Dios. También debemos buscar y confesar a Jesús como nuestro Salvador personal, como María lo hizo, después que el Espíritu Santo se lo reveló. Que Dios nos siga bendiciendo.